amigos de Ready para Exportar. Esta semana estamos hablando de un tema muy importante. Todos venimos oyendo de que tenemos que poner atención al planeta, que el cambio climático no va a acabar, que tenemos que hablar de la green economy, la blue economy, y entonces tenemos que entender con qué se come eso. Tenemos que entender cómo aplicamos eso a nuestro día a día de empresa. Tenemos a una voz muy autorizada para hablarnos de eso. Elena del Conte es la directora del Centro de Gestión Ambiental, el CEGA de INTEC, y además nos trae un ejemplo interesantísimo de cómo podemos nosotros generar ingresos cuidando nuestro planeta. Bienvenida, Elena. Cuéntanos, cuando hablamos de economía circular, ¿qué es y por qué es importante para nosotros, para las empresas dominicanas y las empresas exportadoras dominicanas, pensar en términos de economía circular? Hola, Dayana, muchísimas gracias por la invitación. Mira, la economía circular hoy en día es el deber ser, es incorporar y considerar que los residuos no son desechos, son residuos. Debemos pensar en aprovechar lo más posible dentro de mi materia prima lo que otros están generando y por lo tanto incorporar y reducir mis costos en producción. Y en lo que yo genero, buscarle un valor, buscarle a alguien que lo pueda reutilizar, alguien que lo pueda reciclar o incorporar en otro proceso. Con eso estoy reduciendo mi aporte, mi aporte hacia el costo de mi proceso, de mi materia prima, pero también el de otro. Y estoy generando muchísimos menos residuos o desechos al ambiente, lo cual todos sabemos que implica relleno sanitario o adecuada disposición, etc. Sí, porque hablamos mucho del cuidar el medio ambiente, pero no pensamos en todo eso que nosotros vamos generando y los plásticos vienen a la mente, pero no solamente el plástico, sino que todo lo que creamos a la vez tiene residuos que impactan ya sea nuestro vecindario, nuestros ríos, en algún sitio, o sea, no desaparecen, sino que van a algún sitio a tener una descomposición que causa enfermedades o una contaminación. Fíjate que incluso es el hecho de pensar en mis proveedores. ¿Quiénes me dan a mí materias primas? He revisado que ellos a su vez sean racionales en el uso y en lo que hacen con sus residuos. Entonces empieza un círculo virtuoso en donde yo estoy comenzando a pensar en incorporar materia prima lo más posible de procesos de otros. Ser racional en la compra y darle prioridad a proveedores que sean racionales en sus procesos y en sus compras y en su generación de desechos. Y luego entonces el transporte, porque el transporte es importantísimo. Entonces, ¿qué estoy velando para que ese transporte sea el menor, que haya menos cadenas de intermediarios y generación, por supuesto, de contaminantes en ese proceso? Y luego en mi producto, también en qué estoy incorporando en el empaque. ¿Es necesario el empaque que estoy utilizando? ¿Puede ser más amigable el empaque? ¿Estoy pensando solo en el atractivo de mi producto o también estoy pensando ambientalmente en reducir esos empaques, esos colorantes y esas etiquetas y todo el proceso? Entonces, estoy mirándolo desde una manera, desde todo el ciclo de vida del producto hasta el final. Deberíamos tender a residuos cero, a desechos cero. Eso aún estamos muy lejos de eso. Pero esa debería ser nuestro norte. Y también tendemos a pensar que hablar de cuidar el medio ambiente es algo de la responsabilidad social de la empresa o es algo costoso que la empresa tiene que asumir y no integrarlo en el día a día de la empresa y valorar
los ahorros que pueda tener y el impacto económico que tiene la misma empresa en un momento como ahora de crisis, por ejemplo. Y el valor agregado de cada cosa, ¿no? Porque si yo solo mido costo de compra o costo de producción y no incorporo dentro de eso el valor agregado que yo le estoy dando a un consumidor cada vez más crítico, dependiendo de quién es mi mercado meta, por supuesto. Pero si yo estoy apuntando a un consumidor que sí puedo demostrarle y darle a conocer que estoy haciendo un esfuerzo, le estoy dando un valor agregado. Hay muchas empresas hoy en día que están certificadas que no pueden comprar si yo no he hecho ese análisis, esa revisión de mis procesos. Entonces me estoy abriendo oportunidades de negocio con empresas cada vez más exigentes. Sí, definitivamente aquí hemos hablado de la nueva normativa, por ejemplo, de la Unión Europea, que ahora va a pedir precisamente que demostremos que tan responsables somos en nuestros procesos con el medio ambiente. Va a ser un requisito de mercado, sin eso no hay. Sí. Pero vamos a dar un ejemplo práctico de algo que puede hacer, de un proyecto que el SEGA y INTEC, y otros centros en INTEC han coordinado. Cuéntanos un poco de ese proyecto donde con un grupo de mujeres de La Galera ustedes aplicaron algunos de estos principios de economía circular. Sí, mira, nosotros estuvimos planificando, montando un proyecto que tuviera dos componentes, ¿no? El desarrollo social de mujeres y incorporar criterios de economía circular y sensibilizar a una zona que es turística, de importancia estratégica para el país y de alta sensibilidad. Entonces, el Fondo Canadá, nos financió en un proyecto que consistió en desarrollar dos pilotos. Lo hicimos el INTEC a través del Centro de Gestión Ambiental que yo coordino, el Centro de Estudio de Género, y nos aliamos con Transtour, que es una alianza IDI-Turcer-CATE. Ese proyecto fue lindo porque se incorporaron mujeres que tenían el deseo o ya habían tenido previas experiencias de emprendimiento, de microemprendimiento, y se les incentivó a participar en proyectos donde tuviéramos como materia prima residuos o desechos. Entonces tenemos uno que se llama Ecobolso Las Galeras, que es con tela reciclada. Hicimos centros de acopio, ellas mismas seleccionaron las telas, buscaron los posibles proveedores, hoteles, mantelería, cortina, uniforme, todo eso fueron donados de otras instituciones, el mismo INTEC fue centro de acopio. Y diseñaron bolsos que fueran utilitarios, que pudieran suplir la demanda de funda para mercado y eso, pero también fueran bolsos de uso normal, hombres y mujeres. Y el otro fue crear un vivero comunal que tuvieran se familiarizaran con el proceso de cómo procesar abono orgánico y lombricultura utilizando residuos sólidos de ellas mismas, de la comunidad. Y logramos que le perdieran el miedo a las lombrices, que aprendieran todos los procesos, los controles de calidad y generaran productos altamente, de una calidad altísima, abono caliente, humus, abono líquido, que es excelente, muy buscado en el mercado, y plantas. Se les enseñó cómo cultivarla, cómo utilizar el abono adecuadamente, etc. Y lo mejor de todo esto es que se les acompañó en todo el proceso, desde la parte técnica hasta el mercadeo, cómo acercarte al posible cliente, cómo hacer tu historia, porque no estarías comprando un bolso, estarías comprando una historia. Y la verdad es que fue excelente, el resultado están produciendo a full máquina
y han tenido ya muchísimas órdenes de compra y están emocionadas, empoderadas, que era el otro objetivo importante del proyecto. Darles herramientas de empoderamiento, de generación de ingresos y que se sintieran y tuvieran la capacidad para desarrollar de manera asociativa o cualquier otro con la herramienta para desarrollarlo a futuro. No, y es interesante porque a veces la gente se puede pensar, bueno, ¿con qué tengo para empezar un negocio? Y estamos hablando aquí de empezar un negocio con lo que los demás desechan, con lo que aparentemente no tiene valor de mercado. Ese fue el primer encuentro, ¿no? Y decirles, bueno, y ellas mismas fueron viendo y han estado construyendo, haciendo artesanías bellísimas con desechos. El mismo abono líquido lo envasan en botellas plásticas recicladas que buscan ellas mismas en los colmados, en sitios donde son desechadas. Entonces, ellas están viendo lo que antes no veían. Mi materia prima puede ser gratuita. Bueno, el costo de buscarla, de convencer a alguien para que te la dé y no la bote en la basura, limpiarlo, las telas se lavan, se planchan, pero nunca es el costo de comprar unas telas, comprar los botones, los cierres, y eso lo han visto y lo aprecian. ¿Y cómo podríamos hacer esto a mayor escala? Porque tenemos un país con un gran problema de desechos. Tenemos la basura es mal manejada en general. No somos el único país que lo hace, pero es un problema en nuestro país. ¿Qué necesitaríamos hacer más? Segregar más la basura. ¿Qué tenemos que hacer para poder fomentar esto a una mayor escala? Bueno, que esos son problemas complejos, que a veces las soluciones no son tan complejas, pero sí hay que llegar a detalles, ¿no? Y cada aspecto tiene sus aristas. Para proyectos pequeños se pueden replicar a nivel nacional perfectamente. Mientras más alejada o vulnerable sea la comunidad, más aprecia proyectos de este tipo, porque incluso para la mujer sabemos que las oportunidades de empleo son mucho menores, la generación de ingresos son difíciles. Ahora bien, con los residuos, lo primero que habría que hacer, a mi forma de ver, es entender lo que nos dice la nueva ley, que son revalorizables. Eso no significa que sea oro, como decimos, que a veces, ay, la basura es oro. No, la inversión es alta si no las manejamos desde el comienzo pensando en que los vamos a reutilizar, de que nosotros o alguien más los va a reutilizar. Crear conciencia en tanto las industriales, que generan muchos, los comerciantes, el sector turismo genera muchísimos residuos, hay muchas experiencias excelentes en cuanto a eso, y comenzar a incorporarlo dentro de nuestro negocio como un eslabón importante desde el inicio. Compro procesos o materias primas con menos residuos, trato de que el proveedor se los lleve después o incorporo y busco aliados para hacer negocio con eso. Tú más que yo debes saber millones de empresas que nacieron con esto y crecieron con el uso de lo que otras era su subproducto o su desecho. Cuéntanos un poco del SEGA, qué hace, que una empresa puede acercarse, tiene que ser una institución, cómo alguien puede recibir ayuda para pensar estas soluciones y estos proyectos. El SEGA es el SEGA es el Centro de Gestión Ambiental del INTEC. Tiene diferentes líneas de acción. La investigación como tal en temas ambientales, que siempre se interrelacionan ambiental, social y capacitaciones, cursos, diplomados y talleres. Y desarrollo de
proyectos como tal en cuanto a estudios de impacto ambiental, caracterizaciones ambientales, planificación y ordenación del territorio, y todo lo que tenga que ver un poco con la gestión ambiental desde el punto de vista tanto privada como del sector público, ¿no? La gestión siempre vista como somos apoyo a la sociedad en donde estamos ubicados. Entonces debemos dar apoyo en cualquiera de estas ramas. Tenemos, el centro depende del área de ciencias básicas y ambientales, pero se interrelaciona con todos los centros de la universidad. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que comentábamos hace un rato, el centro de gestión ambiental se une con el centro de género e interrelacionamos temas y profundidades y podemos constituir equipos mucho más sólidos, multidisciplinarios, dinámicos de flujo de información y experiencias. Bueno, lamentablemente, Elena, se nos acaba el tiempo. Es un tema súper interesante que realmente tenemos que seguir tratando porque tenemos que seguir creando la conciencia de que este es un camino importante para el desarrollo del país, pero también si queremos competir internacionalmente. Muchísimas gracias por estar aquí, por ese proyecto, compartir ese proyecto inspirador. Así que ojalá muchas otras comunidades también se inspiren a desarrollar este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, Muchísimas Elena. gracias a ti, Dayana, por la invitación y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Y a ustedes, los vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro.